Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que de rodillas le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que es lunático y sufre mucho. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús tomó la palabra y dijo: Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿Y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. En verdad os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquel monte: trasládate desde ahí hasta aquí, y se trasladaría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la semana 18 del tiempo ordinario, queridos hermanos. Se nos termina ya esta semana. Y hoy lo hacemos con la celebración de la memoria libre de San Sixto II, Papa y compañeros mártires. El Papa San Sixto fue martirizado mientras celebraba los divinos misterios y enseñaba a los fieles los mandatos del Señor, en tiempos del emperador Valeriano. Fue detenido mientras celebraba la Eucaristía e inmediatamente decapitado el día 6 de agosto. Con él sufrieron el martirio 4 de sus diáconos, que fueron enterrados con el Papa en el cementerio de San Calixto, en la Vía Apia, y ese mismo día también sus diáconos santos, Agapito y Felicísimo, murieron en el cementerio de Pretextato, donde fueron sepultados en el año 258. Cabe resaltar que uno de sus diáconos, Lorenzo, fue dejado con vida porque era el que manejaba, llamémoslo así, la bolsa. Es decir, era el administrador de los bienes materiales de la iglesia en aquel momento. Y la avaricia del emperador le hizo creer que Lorenzo, para guardar su vida, iba a entregar todos los bienes que tenía la iglesia. Y el diácono entregó las verdaderas riquezas a los pobres, a los enfermos, a los que no contaban. Por eso luego fue martirizado unos días después del Papa al que servía. Seguimos en el libro del Deuteronomio en la primera lectura. Ahora en el capítulo 6. Aunque han pasado 2 capítulos, muy cuidadosamente la liturgia de la Iglesia parece entrelazar la lectura de ayer con la de hoy. Ayer se nos recordaba que no podemos olvidar las maravillas que ha hecho Dios por nosotros. Y es la misma idea que persevera en este capítulo 6. No te olvides del Señor que te sacó de Egipto. La preocupación de Moisés en su testamento es que el pueblo tiene poca memoria y olvida fácilmente lo que Dios ha hecho. Bueno, con sinceridad tenemos que decirlo, no solo el pueblo de Israel lo hace o lo hizo. También nosotros en nuestra vida muchas veces actuamos de la misma forma. De allí que el último encargo de Moisés es: Shema Israel, escucha Israel, que es la oración principal de los judíos aún hoy. Una oración que recitan los creyentes 3 veces al día. El Shema, que es el resumen de toda la espiritualidad del pueblo israelita, porque es la actitud de apertura a Dios, una actitud de escucha a su palabra. Y la consecuencia tiene que ser esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarle, no solo obedecerle, o temerle, o intentar aplacarle. Amarle. Esa es la única respuesta al amor inmenso que Dios ha mostrado a su pueblo a lo largo de estos 40 años por los que ha tenido que atravesar el pueblo de Israel, y ante la perspectiva de un don como el que les va a hacer,
la tierra prometida. No olvidemos que cuando a Jesús le preguntaron cuál era el principal mandamiento, no dudó en citar el Deuteronomio, dejando claramente que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, es el mandamiento más grande y mayor de todos. De allí que el testamento y el encargo fundamental de Moisés coincida plenamente con lo que el Maestro, Jesús, nos enseñó, que amemos a Dios. El texto de San Mateo en el capítulo 17, queridos hermanos, nos presenta lo que ha sucedido después de que Jesús ha bajado del monte una vez que ha tenido lugar la escena de la transfiguración y Jesús se encuentra con un grupo de sus apóstoles que no han sido capaces de curar a un muchacho epiléptico. Mateo le llama lunático. Y Jesús atribuye el fracaso a su poca fe, porque no han sabido confiar en Dios. Si tuvieran fe verdadera, nada les sería imposible. Y Jesús por eso increpa al demonio y éste sale, y al momento aquel niño queda sano. ¿Cuántas veces fracasamos en nuestro empeño por falta de fe? Tendemos a poner la confianza en nuestras propias fuerzas, en los medios, en las instituciones. No planificamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu. Jesús nos avisó: sin mí no podéis hacer nada. Pero apoyados en Él, con su ayuda, con un poquito de fe, curaríamos a más de un epiléptico de sus males. El que cura siempre es Cristo Jesús, pero solo se podrá servir de nosotros si somos buenos conductores de esa fuerza liberadora, como cuando Pedro y Juan curaron al paralítico del templo, que lo leemos cada Pascua en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La de cosas increíbles que han hecho los cristianos, sobre todo los santos, movidos por la fe en Dios. Porque tener fe no es cruzarse de brazos y dejar que trabaje Dios. Es trabajar no buscándonos a nosotros mismos, sino a Dios, motivados por Él, apoyados en su gracia y sobre todo dándole gloria a Él, que es el que ha hecho las cosas, tomándonos alguna vez a nosotros simplemente como instrumentos. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Muy feliz final de semana y principio de la que sigue. Que Dios les bendiga.